¿Qué ha pasado a ti? A lo mejor escuchas comentarios permanentes de personas que están con esa inquietud, con esa ansiedad de qué va a pasar después de esta situación. Si Dios nos permite, ¿qué va a pasar después de que pase esta cuarentena? La gente entendida sostiene que las economías de los países, de hecho, están siendo tremendamente afectadas de una manera sin precedentes en la historia de la humanidad. Tenemos el gran desafío entonces de enfrentarnos a esa situación que viene por delante, que de ninguna manera debe de ser un gigante difícil de vencer. Los hijos de Dios sabemos que en el Señor Jesucristo todo lo podemos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que Él no nos desamparará jamás. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseñó que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y por lo tanto las cosas que pasen en este mundo de una o de otra forma nos van a afectar. Nos van a afectar. De hecho, debe de afectarnos lo que le pase a otra persona. Porque la Biblia nos llama a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Así que independientemente de la realidad de cada uno de nosotros, las cosas que pasen en este mundo definitivamente nos van a afectar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para afrontar esta situación. Y hay una sola opción. Hay una sola opción para que pronto salgamos de este tiempo de adversidad. Y es que nos levantemos juntos. Que lo hagamos juntos. Porque en la unidad está la fuerza. Porque la unidad ha sido desde siempre, desde el principio de los días, el diseño de Dios para todo desarrollo en la vida, para todo crecimiento en la vida. Siempre la unidad ha sido el diseño de Dios. Los seres humanos no somos llaneros solitarios que andamos por la vida independientes. La Biblia dice que mejor son dos que uno, que si el uno se cae, el otro lo levanta. Por supuesto, mejor son dos que uno cuando ambos tenemos la misma visión, cuando ambos estamos enfocados en lo mismo, cuando ambos caminamos en ese mismo sentido, cuando estamos de acuerdo. Pero cuando más bien tu compañero más bien quiere poner el pie sobre tu cabeza para él mismo levantarse, entonces de esa manera nos costará muchísimo levantarnos como nación. Y hoy quiero dirigirme a todos ustedes, especialmente a la gente de nuestra ciudad, Guayaquil, que ha sido severamente afectada por el embate de este virus. No solamente que ha traído dolor al corazón, a las familias por la partida de seres amados, no solamente que ha traído secuelas en el área financiera, en el área emocional. Las imágenes tristes que hace unos días se vieron en el mundo entero de nuestra ciudad nos obligan a los guayaquileños a unirnos en un solo puño por amor a esta ciudad y de la mano de Dios para levantarnos de ella, como siempre ha caracterizado a los guayaquileños. Hombres y mujeres esforzados y valientes, alegres, con un corazón abierto al mundo entero, hospitalarios, pero que tenemos el desafío ahora de juntos unir nuestras fuerzas para levantarnos y cambiar este escenario adverso que parece venir y para que días mejores vengan para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La unidad, en la unidad está la fuerza, mis amados hermanos. De hecho, la Escritura dice en el principio de los tiempos que dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda. Este es tiempo de ayudarnos los unos a los otros, de despojarnos de intereses personales y egoístas, de despojarnos de todo proyecto ambicioso que deja a un lado el beneficio del prójimo. Si no entendemos que solamente sumando nuestros hombros, si no entendemos que solamente compartiendo la carga saldremos adelante, las secuelas de esta pandemia se extenderán en el tiempo. Este es el tiempo que juntos asumamos la carga compartida, de que desarrollemos un sentido de justicia mucho más alto, mucho mayor. De hecho, esta cuarentena ha debido servirnos para hacernos reflexionar acerca de muchas cosas, acerca de las cosas verdaderamente importantes de nuestra vida. Ha debido de mover nuestro corazón y despojar un poco todo aquello que pertenece a la vanidad
y más bien debe habernos preparado para convertirnos en mejores personas. Dios permita que el mismo sentir de unidad se establezca en el corazón de cada ciudadano de este país y juntos podamos levantarnos, porque la unidad siempre ha sido el diseño de Dios para salir adelante. De hecho, la Biblia dice que aunque el Señor, Jehová nuestro Dios, uno solo es, dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Esa palabra uno es una palabra que denota pluralidad, que denota unidad. Es la misma palabra que la Biblia utiliza, por ejemplo, cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Te das cuenta? Una unidad compuesta por dos individuos, pero una unidad. Nuestro Dios es uno, pero es un Dios que se manifiesta en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? ¿O acaso no dice la Escritura que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Unidad, unidad. En la unidad está la fuerza, mis amados hermanos. En la unidad está la fuerza. De hecho, los seres humanos somos seres integrales: espíritu, alma y cuerpo. Somos un solo ser compuesto de tres partes diferentes. Somos una unidad. La unidad que caracterizó a la iglesia primitiva, por ejemplo. La Biblia dice que el pueblo se encontraba unánime y junto, y el poder de Dios se desató sobre esa casa. El poder de Dios que fluye cuando hay unidad, cuando hay acuerdo, cuando hay un mismo sentir, una misma visión. Amén. Así es como tenemos que salir adelante en estos tiempos, juntos, pensando en el bien común, despojándonos de intereses egoístas y personales. Esa es la forma, esa es la única opción de que este tiempo de adversidad sea lo menos prolongado posible y que todos muy pronto podamos gozar y disfrutar de días mejores. La iglesia primitiva, que dice la Escritura, perseveraban en la comunión, en los unos con los otros. Hechos capítulo 2, que compartían las cosas que tenían, que se ayudaban permanentemente los unos a los otros, porque el principio de unidad ha sido siempre el diseño de Dios para salir adelante, para crecer, para desarrollarnos juntos. Y es mi oración que cada persona que escuche este mensaje hoy reciba y sea desafiado en su corazón a tener un sentido de comunidad diferente, a entender que todos vamos a tener que poner el hombro en este tiempo, que algunos tendremos que ceder en algunas cosas, porque tenemos que entender que ha habido un tema sobrenatural, un tema sin precedentes que ha trastocado las economías de muchos, y todos tenemos que hacer conciencia de eso y ser sensibles a la necesidad de todos precisamente. Y hablando de unidad, en estos días estaba haciendo las compras que nos tocó, salimos con mi esposa y estábamos allí haciendo la columna, ¿no? Pensábamos que nos iba a tocar mucho más cerca, nos levantamos temprano, pero cuando llegamos la columna estaba bastante larga, estábamos muy lejos. Y por si fuera poco, había pasado ya casi 2 horas y la columna no se movía ni siquiera 1 metro. Y no entendíamos por qué. Mientras estábamos en la columna, un par de personas delante de nosotros querían guardarle puesto a otra persona y otros más allá querían meterse. Y entonces, mientras todo esto pasaba, pensaba en el hecho de que es determinante la cultura de los países para salir pronto de esta situación. Los guayaquileños somos alegres y amables y tenemos muchas virtudes como los ciudadanos de todo el mundo. Pero hay un gran problema que debemos de atender y es nuestro tema cultural. Hay cosas que me parece pertenecen a la cultura más reciente de nuestra ciudad. Esa cultura, ¿verdad?, de pasarse de listo, de querer meterse en la fila, de querer siempre tomar partido, estamos viendo cómo sacamos provecho de algo. Esa cultura que pertenece a lo corrupto de la naturaleza humana, que tenemos que sacarla de nuestro corazón. ¿O acaso no es de dominio público que en estos momentos de necesidad muchos especulaban con el valor de las cosas?
el valor de las mascarillas. Cada una costaba lo que cuesta normalmente una caja. Las medicinas que no se encontraban por la especulación, los alimentos en los mercados. No, mis hermanos amados. Si nosotros hacemos prevalecer solamente nuestros intereses, pasando por encima de los demás y aprovechando de su situación, así lo lamentaremos. Pero si tenemos un corazón diferente, si permitimos que esa transformación de Dios en nosotros haga de nosotros mejores personas, entenderemos que juntos podremos salir adelante. Esa es la única forma de que nos levantemos pronto de la mano de Dios, mis hermanos amados. Conversaba en estos días con algunos amigos, padres de familia, que tienen a sus hijos en diferentes colegios, y casi todos coinciden en una cosa, en el hecho de que se sienten perjudicados con las medidas que han tomado la mayoría de instituciones educativas, que son ajenas a la realidad que vive ahora mismo la ciudadanía. Y con dolor muchos han considerado la posibilidad de no inscribir a sus hijos este año en el colegio. Mis hermanos amados, todas las instituciones del Estado, todas las áreas, todos los estratos sociales, todas las partes de la sociedad debemos entender que tenemos que ser sensibles a nuestra realidad. Tenemos que entender que nos preparamos para enfrentarnos a una situación que jamás hemos pasado antes y que podemos salir adelante, pero si lo hacemos juntos, si compartimos las cargas juntos y si pensamos siempre en el prójimo, como dijo el Señor Jesucristo, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, que tenemos que tener un sentido de comunidad diferente. Y precisamente el Señor Jesucristo nos dijo, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Y la Biblia dice en Juan 17 que Él oró, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y este es el tiempo. Este es el tiempo en que tenemos que estar más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Esta es la oportunidad que Dios nos da para que el mundo crea. Y la iglesia es determinante para crear un ambiente de unidad, de bienestar y de justicia en nuestras naciones. Precisamente quiero hablarte de un hombre. Un hombre que nos dio una lección de unidad y de liderazgo. Te estoy hablando de Nehemías. Quisiera que me acompañes por favor con tu Biblia, el libro de Nehemías capítulo 1. Voy a ir breve en honor al tiempo. Nehemías capítulo 1, por favor, si me acompañas, lo leemos juntos. Dice la Escritura en el libro de Nehemías, del versículo 1 al 4, dice la palabra, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes del Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y hacemos una pausa allí. Nehemías nos da un ejemplo de espíritu de sacrificio. El relato de Nehemías registra la cautividad del pueblo de Dios. Hace casi 200 años antes, el pueblo de Israel había sido invadido por el imperio de Babilonia, y luego vino Ciro, y luego vino Darío, y finalmente estaba ahí Artajerjes en los días de Nehemías. Y dice la Escritura que este hombre se acordó de su pueblo, que estaba pendiente de su ciudad, de los suyos, y mandó a preguntar cómo estaban ellos. Y al recibir la noticia de la realidad de su pueblo, que estaba en ruinas, dice la Escritura que de su corazón una reacción genuina, auténtica, de dolor, de empatía, de compasión por la situación de su ciudad. Empezó a llorar, dice la Escritura, delante de Dios. ¿Por qué? Porque le dolía lo que estaba pasando. Porque aunque su realidad era otra, porque la Biblia enseña que Nehemías vivía en el palacio del rey, porque era el copero del rey y seguramente disfrutaba de los beneficios de todos los que trabajan en ese lugar.
si lo trasladamos al día de hoy, seguramente tendría un buen salario, un buen seguro, tendría buenos beneficios. Dormía bien, pero a pesar de ello, el corazón de Nehemías estaba con su pueblo. A pesar de que su realidad era diferente, él no era indiferente al sentimiento de su pueblo y a la condición de su pueblo. Y ese es el desafío que tenemos los hijos de Dios en este tiempo. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando, a lo que va a pasar. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos, a poner el hombro en nuestro corazón. Tiene que dolerte. Dios levante ciudadanos que amen esta ciudad, que amen este país, que les duela lo que está pasando, que se interesen por ello y que no solamente se conmuevan, sino que hagan al respecto. Que no solamente aparenten sentir compasión, sino que verdaderamente la sientan y hagamos juntos algo al respecto. Y la Biblia enseña más adelante que Nehemías levanta una oración sincera. Lee conmigo versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora a tu oído y abre tus ojos para oír la oración de tu siervo. Versículo 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Pero acuérdate, Señor, ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecaren, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se volvieren a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque fueran dispersados hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogió para hacer habitar allí mi nombre. Y luego en el versículo 11 dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías levanta una oración intercesora, una oración inclusiva. Padre, perdónanos por los pecados que hemos cometido contra ti. Nehemías intercede por su pueblo. ¿Qué es lo que la iglesia debe de estar haciendo permanentemente? ¿Qué es lo que los hijos de Dios no debemos de dejar de hacer? Porque la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Y este es tiempo de quebrantar el corazón y de invocar la ayuda y la intervención sobrenatural de Dios sobre nuestras naciones. Pero Nehemías no solamente que clamaba, sino que también recordaba las promesas de Dios. Promesas que son fieles y verdaderas. Acuérdate, Señor, de lo que le dijiste a Moisés. Que si tu pueblo se volvía a ti, que si te buscaba, tú los traerías de vuelta a su casa. Y yo le digo a la iglesia que no te puedes olvidar de las promesas de Dios. Que aunque pasemos por tiempos de adversidad, Dios ha dicho: no temas porque yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando venimos delante de Dios, le decimos: Señor, tú has dicho, tú dijiste, Padre Santo, porque Dios no olvida las promesas y el pacto con sus hijos, con su pueblo. Porque en Cristo Jesús estamos en un nuevo pacto y la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Que más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando tú y yo intercedemos a Dios, le decimos: Señor, acuérdate de tus palabras, acuérdate de tu pueblo, que si su pueblo se vuelve a ti, Señor, tú traerías sanidad sobre su tierra, que perdonarías sus pecados y que los levantarías. Y juntos, mis hermanos amados, nos levantaremos si le damos el lugar a Dios que debe tener en nuestras vidas. Y la iglesia tiene que levantarse en Guayaquil y en el Ecuador y darle el lugar que Dios debe tener en esta nación. Pero Nehemías también pide el favor de Dios para que le dé gracia delante del rey. Nehemías se acerca donde el rey, se despoja de vergüenzas, de temores y tiene la valentía de pedirle al rey su permiso. Y no solo su permiso, sino también que le provea recursos para regresar a su ciudad y le empiece a restaurar. Y el rey le provee todo lo que tenía. Porque nada hay imposible para Dios. Porque cuando Dios encuentra solamente un corazón dispuesto, Dios abre la ventana de los cielos. Cuando hay un corazón que le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios pone su gracia en nosotros. Y Dios permita que se levanten en nuestra ciudad y en nuestro país hombres y mujeres con el mismo espíritu de Nehemías, con el mismo sentido de servicio y de amor, con la misma valentía y osadía para tocar puertas y recibir
la provisión necesaria para levantar nuestra nación. Que Dios nos ponga en gracia delante de otras personas, delante de otros gobiernos, delante de otros reyes, para recibir también de ellos su ayuda. Es tiempo de despojarnos de orgullos, de altiveces, y con humildad saber pedir ayuda cuando es necesario. Y Nehemías fue y pidió ayuda y la recibió. Y en el capítulo 2, acompáñame un poquito más rápido, por favor, en el versículo 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Versículo 13: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Versículo 17: entonces les dije: ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías es un hombre que inspira. Es un hombre que da ejemplo con su vida. Lo primero que hace al llegar a Jerusalén es reconocer la tierra, es ver en qué condiciones está. La encuentra en ruinas, dice la Escritura. En ese momento, él calla. No le cuenta a todo el mundo lo que Dios ha puesto en su corazón, porque no siempre lo que tienes en tu corazón es bien recibido por los demás. Después de un tiempo, Nehemías los convoca y les dice: miren cómo está la ciudad, necesita nuestra ayuda, levantémonos y trabajemos juntos. Y el pueblo se unió y creyó en el testimonio de Nehemías, que les contó cómo Dios lo había bendecido y cómo Dios le había puesto en gracia delante del rey. Y este es el tiempo también de que la iglesia testifique de lo que Dios ha hecho contigo. Hay gente que está en incertidumbre, que no sabe cómo va a ser. Y aquí hay gente que ha visto la mano de Dios en su vida. Hay gente que ha probado su misericordia, su fidelidad en tiempos de crisis. Y hoy hay gente que necesita ese testimonio, que necesita escuchar esa voz, para que juntos nos levantemos y pongamos manos a la obra para levantar nuestra ciudad. Un poco más adelante, en el capítulo 3, dice la Escritura: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Enea. Versículo 2: junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur. Versículo 3: los hijos de Sen edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras. Versículo 4: junto a ellos restauró Memod, y al lado de ellos restauró Meselam. Junto a ellos restauró Sadoc. Y en el versículo 5 dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Fíjate bien, todo el pueblo empieza a unirse, todo el pueblo empieza a ocuparse de su parte, todo el pueblo pone manos en la obra, todas las familias se unen, todas las empresas empiezan a trabajar, empiezan a levantar la economía de su pueblo, empiezan a levantar los muros de su ciudad. Pero dice la Escritura que hubieron unos nobles, unos grandes de los tecoitas que no se prestaron para ayudar. Porque siempre es probable encontrar personas que se resistan, que no tengan sentido de comunidad, que solamente estén pensando en cómo salir adelante ellos mismos. Dios despierte en todos nosotros gente con un mismo sentir, con un sentido de comunidad y de valentía y de amor por la obra. Gente que sume, gente que se ponga en la camiseta, que se enfoque en las cosas buenas y no en las cosas malas. Que tengamos la capacidad de reconocer las virtudes de las otras personas en lugar de estar viendo permanentemente sus defectos. Pero la obra continúa, la obra no se para, y son muchos. Todo el capítulo 3 muestra a la gente trabajando en la obra, trabajando para levantar Jerusalén. Y en el versículo 4, ante esta acción siempre las tinieblas se levantarán. Porque cuando hay hombres o mujeres que están dispuestos a trabajar, siempre encontrarán oposición de las tinieblas. Y en el versículo 1 del capítulo 4 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Empezó a burlarse, empezó a intimidar a la gente, a decirle que no iban a poder, que esa manera no es.
Porque me temo que en momentos de crisis, en lugar de sumar, hay gente que empieza solamente a dividir, a causar división, a ver lo que no está bien. Y este es tiempo de sumar los corazones. Es un tiempo de bajar las banderas políticas, es un tiempo de bajar las banderas personales y que juntos tengamos una misma visión, que es nuestra ciudad, nuestro Ecuador, levantarse también, juntos, como siempre hemos debido de trabajar. En el versículo 6 dice, edificaron pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque cuando hay ánimo, la obra avanza, porque en la unidad está la fuerza. Pero necesitamos trabajar con ánimo. Tenemos que sacar de nuestro corazón el desaliento, la incertidumbre, la preocupación y tener la certeza de que Dios está con nosotros. Que si nos esforzamos, el Señor está con nosotros. Que si lo hacemos juntos y nos agarramos de su mano, el Señor está con nosotros. Porque así dice la Escritura que donde dos o más están de acuerdo, ahí está Él. Y este es tiempo de ponernos de acuerdo juntos y comprometernos a levantar juntos nuestra nación y las familias de nuestra nación. Más adelante en el capítulo 4 dice la Escritura que hubo una conspiración para intimidar al pueblo. Pero a pesar de ello, Nehemías resuelve enfrentarla de esta manera. Versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar y detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos, sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Ante la amenaza, Nehemías pone al pueblo por familias y las pone a trabajar por familias y les dice a los hombres de casa, acuérdense de su casa, de sus hijos, peleen por sus hijos, por su familia. Y esta es la oportunidad que Dios les ha dado a los hombres de casa, para que sus hijos, para que sus esposas vean cómo se enfrenta una situación de adversidad. No es tiempo de rendirse ante las amenazas del maligno que generan temor en el corazón. Es tiempo de unirse, de levantar tu familia. Y precisamente en este tiempo de cuarentena las familias deben de ser fortalecidas para juntos salir adelante. No hay lugar para la contienda en casa. No hay lugar para generar división en casa. No debe de haber lugar para eso. Este es el tiempo para unir la familia, para fortalecerla. Porque las familias son las que hacen una nación. Y una nación sana está integrada de familias sanas. Y este tiempo que Dios nos ha dado en Ecuador ha sido un tiempo para sanar nuestras familias, para a su vez sanar nuestra nación. Amén. Y luego dice más adelante en el versículo 19, y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y es extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyeren el sonido de la trompeta, reúnense allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Cada familia tenía un tramo del muro, estaban distanciados unos con otros y eran susceptibles a cualquier ataque. Y Nehemías les dijo, cuando alguien esté pasando un momento de aflicción, toquen la trompeta, que allí iremos todos para pelear juntos. Y esa es la forma en que tenemos que hacerlo. Cada uno en el lugar que Dios nos ha puesto. Pero cuando hay necesidad, hay que tocar la trompeta. Si tienes un problema, si tienes una necesidad, avisa. Avisa que somos una familia y estamos hoy más unidos que nunca. Estamos juntos en esto y solamente juntos nos levantaremos. Finalmente, si me acompañas en el capítulo 5, dice la Escritura que se registra un hecho lamentable. Y es que dentro del pueblo había gente que prestaba dinero y que estaba cobrando con intereses y que estaba expropiando algunos bienes a aquellos que no le pagaban y ponían intereses tremendamente altos, condiciones tremendamente difíciles. El pueblo empezó a quejarse y Nehemías interviene e intercede en esta situación. Y en el versículo 7 en adelante dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigen interés cada uno a sus hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Versículo 11 dice, les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero.
Versículo 12, y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Nehemías era un hombre sensible, no era indiferente. Ante la injusticia fue donde aquellas personas, aquellas organizaciones que prestaban dinero, y empezó a pedirles cuentas y a decirle que no estaban bien lo que estaban haciendo. Oramos en el nombre de Jesús, que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen las decisiones más correctas y más justas, que se ajusten a la realidad del pueblo. Que Dios ponga corazones sensibles en las personas que hoy gozan de una mejor condición y que están en capacidad de hacer préstamos a instituciones financieras, que lo hagan en las instancias correctas, en las condiciones adecuadas, en las condiciones más sensatas, entendiendo la realidad. Que Dios nos permita juntos levantarnos y no aprovecharnos de la necesidad del otro. Este es el tiempo de que se levanten hombres y mujeres que sean una voz de justicia, que establezcan principios de reino de Dios, donde quiera que estén. La iglesia tiene que tener mentalidad de reino, entender que no somos llamados a estar solamente en cuatro paredes, que la iglesia es un lugar de capacitación donde deben de estar los mejores profesionales, donde deben de capacitarse los mejores hombres y mujeres para salir y establecer el reino de Dios en cada esfera de la sociedad. Ese es el desafío que tenemos como iglesia, de afectar nuestra nación, de ser influentes en nuestra nación, en nuestros gobernantes, en nuestros empresarios, en todas las áreas de la sociedad. Los hijos de Dios tienen que establecer reino, principios de reino y de justicia. Finalmente los nobles reconocen y enmiendan su error y empiezan a tratar diferentemente al pueblo. Y en el capítulo 6, al terminar, dice la Escritura que la oposición se levantaba una y otra vez. Sanbalat y Tobías intentaban distraer a Nehemías. Capítulo 6 del 1 al 3 lo vas a encontrar. Pero Nehemías les decía que él no se movería porque él tenía una obra que hacer. Él estaba enfocado porque habrán cosas, habrán voces, habrán situaciones que querrán distraerte, que querrán desenfocarte, pero tú tienes que estar enfocado en la obra, en que juntos vamos a salir de esto. Y en el versículo 11, Nehemías responde ante el intento de alguien que había sido sobornado para hacerlo cesar en su obra. En el versículo 11 dice, un hombre como yo ha de huir, le dijo Nehemías. Alguien que le estaba diciendo a Nehemías que pare la obra, porque vendría un mal para ellos. Un hombre como yo ha de huir. Y este es el tiempo de que los hombres de Dios, los hombres en casa, asumamos nuestro rol, nuestra responsabilidad. Que aunque la tempestad sea fuerte, que aunque el mar parezca que está virando la barca, si Dios está contigo, más pronto que tarde llegaremos a buen puerto. No huyas, no te rindas, toma el control de tu barca y dale la dirección a Dios de tu barca para que juntos podamos salir de esta situación de adversidad. Tú y tu casa verán la gloria de Dios. Tú y tu casa servirán al Señor porque van a ver su poder con cada uno de ustedes, aún en medio de esta adversidad. No te rindas, no huyas, no desmayes. No temas, que Dios está contigo y no nos desamparará. Y Dios levantará nuevamente esta hermosa ciudad de Guayaquil para que siga siendo esa perla del Pacífico, esa ciudad hermosa de gente emprendedora y amable. Finalmente, en el versículo 15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor. Después de mucho esfuerzo, después de la suma de muchas manos, después de un tiempo de unidad total o casi total, el muro de Jerusalén fue terminado. Y con ella el principio de la restauración de Jerusalén comenzó. Las naciones que estaban a su alrededor empezaron a temer porque el pueblo se había levantado, porque la ciudad de Dios, de Jehová de los ejércitos, había vuelto a ser la que fue. Del mismo modo que nos levantaremos como nación, que veremos su gloria y que las noticias tristes que se escuchaban de nosotros serán cambiadas por noticias buenas, porque veremos la gloria de Dios,
porque Dios cambiará nuestro lamento en baile, porque Dios cambiará nuestro luto en gozo, porque Dios es siempre fiel, porque si tú te acercas, Él se acerca, iglesia amada. Y oramos con todo nuestro corazón para que en medio de toda esta situación de incertidumbre que está generando en el corazón, tú y yo nos levantemos y nos sobrepongamos y echemos mano de la fe, y junto con la fe echemos manos también a la obra y trabajemos cada uno en lo que Dios nos ha dado, porque juntos nos levantaremos, porque esa es la única opción de salir pronto de esta situación, de que pensemos en el bien común, que desarrollemos juntos sentidos de justicia diferentes, que desarrollemos amor y sensibilidad por el prójimo y por nuestra ciudad. Capítulo 8 finalmente menciona un acontecimiento importante en el libro de Nehemías. Versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Después de casi 2 siglos, el pueblo de Israel vuelve a atender la palabra de Dios, que había sido olvidada en los días de la cautividad. El escriba Esdras la presenta, y desde entonces el pueblo vuelve a atenderla y vuelve a caminar delante de su Dios, vuelve a caminar en sus caminos. Porque cuando Dios viene sobre una nación, cuando su palabra es atendida, entonces la luz resplandece y disipa las tinieblas. Cuando la palabra de Dios es atendida, entonces comienza una reforma, hay un tiempo de orden, que fue lo que ocurrió precisamente en Jerusalén. Al finalizar el capítulo 8, el pueblo celebra nuevamente la fiesta de los tabernáculos, como estoy seguro que muy pronto las naciones de Sudamérica celebraremos la victoria de Dios, de ver su bondad, su fidelidad con nosotros. Aún aquellos que hemos pasado situaciones más adversas, veremos su gloria si nos unimos, si trabajamos juntos y si nos agarramos de la mano de Dios, de sus promesas, y seguimos su palabra. Esa es la convicción del corazón de un hijo de Dios. Iglesia amada, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas. Quiero despedirme con esta porción que está en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3. Si me acompañas, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. ¿Estás allí? Dame un amén, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice la Escritura: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Que seamos todos de un mismo sentir, compasivos, amables, de amor fraternal, no pagando a nadie mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, porque fuimos llamados a bendición. El que quiere ver días mejores, que refrene su lengua del mal, que haga el bien, que siga la paz. ¿Cuántos quieren ver días mejores en su casa? ¿Cuántos queremos días mejores para nuestra nación, para nuestra ciudad? La palabra de Dios te llama a que tengamos todos un mismo sentir de amor, de amabilidad, de sensibilidad con los demás, de sabernos perdonar los unos con los otros, de jamás ceder a la tentación de responder mal por mal. Que encontremos en Dios, en su bondad, el responder siempre bien ante toda circunstancia. Que refrenemos nuestra lengua del mal, que no seamos parte de aquello que descalifica, que no bendice, que no edifica, y que sigamos juntos la paz. Te dejo esta ley máxima en tu corazón. Así como quieres que hagan los otros contigo, así haz tú con los demás. Iglesia amada, que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que no aparte de ti su misericordia,
y que te llene de su paz. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, nadie nos dio mejor ejemplo de liderazgo que tú, Señor. Que casi no hablabas de ello, sino que con tu ejemplo nos demostrabas cómo debíamos de ser, Señor. Servir con amor. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, trae sobre este país un mismo sentir, un mismo espíritu, Señor. Haz cesar en el corazón de cada hombre y mujer, Señor, todo deseo personal y egoísta, Señor. Danos corazones sensibles. Permítenos entender que solamente juntos nos levantaremos de tu mano y que solamente juntos haremos que este tiempo de adversidad, mi Dios, no se extienda más de lo que debe. A ti la gloria y la honra, Señor. Bendecimos Guayaquil, bendecimos Ecuador y bendecimos el mundo entero. Oramos en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón y sea puesta por obra. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén, amén. Iglesia amada, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Esperamos haber podido ser de bendición para tu vida y que le recuerdes a los tuyos que solamente juntos nos levantaremos, que esta situación es pasajera y que juntos haremos posible que días mejores vengan a nuestra vida y a la vida de nuestra nación de la mano de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Síguenos acompañando a través de nuestras redes sociales, que tengamos una semana de victoria y que veamos su gloria. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les amamos. Queremos agradecerte que nos haya acompañado en el servicio de hoy. Esperamos de todo corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. A su vez, queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y que estés informado de todas las cosas que vamos a hacer de aquí en adelante. Quiero bendecir tu vida y la de tu casa, declarar sobre ti la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y recordarte que aquí en Reino de Dios es una casa para todos. Dios te bendiga.